Pues bien, damos la bienvenida a las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es su iglesia Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Hay muchas iglesias de Vida Nueva. Estamos aquí en Acapulco, Guerrero. Y pues, gracias por sintonizarnos, gracias por conectarnos. Un saludo a donde quiera que usted esté, sea bienvenido y gracias por estar con nosotros. Es un privilegio entrar a sus hogares. Vamos a hablar de un tema muy interesante, bueno, como todos los temas, ¿verdad?, referente al Señor. Y vamos a 1 Corintios 15:1, del 1 al 4. Mientras lo encuentran, vamos a platicar de un evento que ocurrió el 14 de abril del año 1912. ¿Quién lo ubica? Era una noche helada, hacía mucho frío. Por ahí hay una persona que sabe, ¿no? Una noche helada, una temperatura de menos 2 grados centígrados, estaba la cosa muy fría ahí, ¿no? Y con un severo daño en el casco flotaba sobre el océano Atlántico Norte el legendario buque conocido como el Titanic. Los que se alejaban en botes salvavidas pudieron escuchar impresionados que a los que estaban aún todavía en el barco estaban entonando un himno. Es un himno muy hermoso que se llama Más cerca de ti, más cerca, oh Dios, de ti, se llama este himno. Los que estaban alejándose en los botes salvavidas escuchaban entonar a estas personas, no pudieron abandonar el barco, no había salida, se iban a quedar ahí y cantaban con fervor. Y la banda legendaria, ¿verdad?, la orquesta que cantó hasta el final estaba ahí tocando sus instrumentos. Y no era un adiós, era un hasta pronto, ¿verdad? Ellos entendieron que no iban a poder abandonar el barco. Un joven que saltó al barco, un joven sobreviviente, y no era Jack. Este joven estaba ahí, ¿verdad?, flotando en el barco, asido de un pedazo de barco ahí de los escombros, y se movía de un lado para otro ahí en las ondas. Estaba perplejo, estaba asustado. ¿Y quién no, verdad?, con esa situación ahí en medio del mar. Entonces vio que repentinamente venía cerca de él. Él narra esto, ¿verdad? Como él lo dijo, ¿no? Él lo dio como un testimonio. Él dijo: cuando vi venir a otra persona asida de un pedazo de madera y venía cerca de mí, su nombre era John Harper. Al llegar cerca de mí me cuestionó rápidamente y me dijo: ¿eres salvo? Y le respondí: no lo soy. Una ola lo alejó repentinamente, pero como un impulso divino, ¿verdad?, regresó John Harper otra vez cerca de mí, zarandeándose conmigo, ¿verdad?, en las olas, y me volvió a gritar: ¿ahora ya eres salvo? Dice: no lo soy. Me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y soltándose de la madera involuntariamente, también por el efecto de la hipotermia, ¿verdad?, comenzó a hundirse John Harper. Y él comentó, ¿verdad?, al verme ahí solo en medio del mar, con una temperatura que iba a acabar con mi vida, yo creí en Jesús. Y fue el último convertido de la predicación de John Harper. Este hombre, hasta el último momento de su vida, no se reservó el privilegio de predicar una vez más el Evangelio de Cristo. Es un privilegio hablar de Dios, es un privilegio salvar una vida. Predicar el Evangelio de Dios es algo que nos tiene que llenar de enjundia, ¿verdad?, como dicen por ahí. Pudo decir muchos mensajes John Harper, pudo decir muchas cosas. Se me ocurre que pudo dejar un recado para su esposa, ¿verdad?, como muchos a veces imaginamos: dile que la amo, y que dé el recado, ¿verdad? Pero John Harper no lo hizo así. Aprovechó el tiempo y él, como todo buen cristiano, como un cristiano auténtico, decidió salvar un alma más para el Señor. Lo salvó del fuego eterno. Entregó su vida a Cristo, este joven, por los siglos de los siglos. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, estás convencido de lo que estás creyendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y he aquí el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento habló muchas veces acerca del Mesías que había de venir a salvarlos. Y aquí Pablo lo está ratificando, lo está predicando. Hoy vamos a hablar sobre esto, amados. Vamos a hablar sobre cómo predicar el Evangelio. ¿Cómo predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, vamos a aclarar lo que no es el Evangelio, ¿verdad? No es una terapia religiosa que te pretende hacer sentir mejor. Te vas a sentir mejor cuando estés ahí recibiendo la palabra, ¿verdad? Que efectivamente sí produce en nosotros un efecto de paz y de gozo. Pero eso no es predicar el Evangelio, ¿no? Por el contrario, el Evangelio nos va a hacer sentir pecadores. Nos va a confrontar, vamos a sentir una reacción interna de nuestro ser cuando se nos confronte con el pecado que traemos dentro, la maldad que hay en nosotros. Y entenderemos entonces que merecemos el infierno, merecemos una paga, y es una condenación. Tampoco el Evangelio, si no lo estamos entregando correctamente cuando decimos Jesús te ama. Está bien, sí sabemos que Jesús nos ama. Jesús es amor, Dios es amor. Lo entendemos y por amor se entregó a sí mismo, pero evangelizar con letreros de Jesús te ama es como pescar sin el conocimiento del oficio de pescar. Está faltando un entendimiento claro. El que ve el letrero, Jesús me ama, sí, puede tal vez sentir curiosidad, pero no estamos predicando el Evangelio y nos iremos a casa con un fatídico resultado, ¿verdad? No hay muchos números buenos cuando se presenta ese letrero. Yo lo he visto, ¿verdad? En la costera, hermanos que con buena intención están con un letrero que dice Jesús te ama. Y yo digo, sí, ¿y qué? ¿No? Muchos podemos decir eso, pensarlo así. Pues bien, el Evangelio es la mejor noticia para tu vida como ser humano, pero implica algo más. Es algo más que miel sobre hojuelas. Es al igual que los recién casados, es necesario madurar en este amor con el Señor. Es como cuando alguien te dice, tengo dos buenas noticias. Tengo una mala y tengo una buena. Y normalmente, ¿qué decimos? Pues dame la mala, ¿no? Y viene esta persona y te dice, bueno, la mala es que cuando llegamos a este mundo, nuestra naturaleza es rebelde y nuestra tendencia es hacer todo lo malo que podamos hacer, lo que te puedas imaginar. Esta situación nos hace merecedores de la ira de Dios. Y las Escrituras nos informan que hay una paga. La paga del pecado es muerte. Y no solo vendrá la muerte física, que si lo meditamos un poco, amados, la paga de la muerte física, morir físicamente sería lo de menos. No sería lo más importante. Sabemos que el cuerpo es frágil y las múltiples aflicciones que tenemos aquí en el mundo, ¿verdad? Y decimos, bueno, si me muero, pues ya todo eso se acaba, ¿no? Pero eso es lo menos importante. Lo interesante de esta vida y la que sigue es lo que hoy nos ocupa aquí a todos. El Evangelio del Señor, la salvación del pecador, eso es lo que nos ocupa. Por eso invitamos personas, por eso estamos insistiendo, ¿verdad? Oye papá, oye mamá, oye primo, oye vecino, amigo, te invito, mira, ven a escuchar un mensaje de la Biblia. Y aquí se va a exponer a las Escrituras y va a ser confrontado. Entonces, es aquí donde el Padre
va a tener las buenas noticias, que es el Evangelio. Porque el Señor, manteniendo la diestra de su justicia en lo alto, dispuso él mismo enviar a un ser divino de un valor incalculable para que pagara el precio por nuestros pecados, sufriendo en una cruz el castigo por todos. Y lo merecíamos todos, amados. Es un decreto que tenemos. Todos tenemos un decreto de la paga, y es la muerte, pero se refiere a una muerte espiritual. Que finalmente, si tu vida es influenciada por el pecado en una alta cantidad o en una alta porción, si se pudiera medir así, terminará contigo finalmente. Jesús se hizo hombre y sin cometer pecado cumplió cada palabra de la ley de Dios. Él murió en una cruz sin mancha alguna, perfecto, para que personas imperfectas como tú y como yo, de pies a cabeza malvados, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínate a Jesús llegando a una prisión y ahí están los condenados. Imagínate conmigo ahí en ese lugar donde estamos en una celda, ¿verdad? Y llega Jesús con un hermoso traje blanco, ¿verdad? Y dice: vengo a abogar por unos condenados que hay aquí. ¿Qué hizo este? No, pues este es mentiroso. ¿Qué hizo este? No, pues este es violador. Y pues ya que estamos aquí, ¿qué hizo aquel? No, pues ese es abusador de menores. ¿Qué hizo el otro? No, pues ese es ladrón. Y Jesús se queda pensando, ¿verdad? Dice: ¿Cuánto por ellos para que salgan libres? Aquel hace la cuenta y dice: pues por todos no alcanza, es una suma incuantificable. Tienen que morir, van a morir. Y Jesucristo es lo que hizo por nosotros, amados. Él dijo: déjenlos ir. Yo valgo todo eso que ellos valen y aún más. Yo voy a dar mi vida por ellos, déjenlos libres. Yo voy a sustituir sus vidas. Es más, yo los compro con mi vida, voy a ir por ellos. Déjenlos ir. Y salimos libres, hermanos, de las garras del pecado. Jesús murió por nosotros, Él se entregó. Eso es el Evangelio de Dios, que Él descendió de los cielos y acercándose a pecadores como nosotros, Él nos sustituyó muriendo por nosotros en una cruz. Ese es Jesús. Abogado tenemos para con Cristo, dice la palabra, y Él nos liberó legalmente. Somos libres hoy. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí su palabra. ¿Por qué Señor nuestro? Porque nos compró a precio de sangre, el mérito es de Él. Y dice su palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el Señor. Proverbios 3 del 6 al 7. Es por eso que hay salvación en Cristo para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que pone su confianza únicamente en el Señor. Esa es la salvación, ese es el Evangelio, ese es el mensaje que debemos comunicar a los pecadores para que puedan ser salvos. Suena muy difícil de explicarlo. Lo expliqué en 5 minutos. Muy sencillo, ¿no? Y en este país tenemos la Biblia, tenemos la palabra donde habla y explica el porqué y los cómo, la obra y vida de Cristo Jesús. Y cómo nos salvó en esa cruz. Da cada detalle de cómo sufrió el oprobio, el vituperio, el maltrato. Allí para después ser colgado en un madero y pagar como aquel cordero en el Antiguo Testamento el precio de los pecados del hombre, de la humanidad. Los que cometiste ayer, los que cometiste hoy y los que vas a cometer después. Todo eso lo pagó Jesús en la cruz. Hay libertad de que puedas leer las Escrituras aquí en México. Hay lugares
donde mueren cada día cristianos porque no tienen acceso a la palabra. El año pasado murieron 5,000 cristianos solamente por no negar a Jesús. Allá en Nigeria los encañonan y les preguntan: ¿tú sigues a Cristo? Niégalo. No, no lo voy a negar. Y a veces no los dejan ni responder. Y no es para que te atemorices, es para que valores, amado. La palabra de Dios que tienes a tu alcance es una rica y bendita palabra de Dios que alimenta nuestras vidas. Yo te animo a que tú la leas y que escudriñes y que encuentres los misterios y que te revele el Señor qué quiere contigo, qué quiere con tu vida, hacia dónde vas, de dónde vienes, por qué estás aquí. Todo eso te va a hablar el Señor. El Evangelio entonces responde a 4 interrogantes. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación caída? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Es lo que ha respondido el Evangelio. ¿Qué es evangelizar? Es declarar lo que Él ha hecho en la cruz, advirtiendo a los hombres sobre su mala condición, guiándolos a arrepentirse y a creer en Jesús. Eso es evangelizar. Por eso es importante que cuando le hablemos a alguien de Jesús con el fin de salvar su alma, de salvar su vida, no nos enfoquemos nada más en predicar nuestro testimonio, ¿verdad? Si sabemos que el Señor hizo una gran obra contigo y tú le cuentas toda la historia, ¿no? Y yo fui así, fui asado y anduve y vine. ¿Y en qué momento le predicaste del Evangelio? ¿Qué hizo Jesús por él? Ahí nos atoramos, ¿verdad? Ya le di mi testimonio, ya aquel se emociona, pero no es suficiente. Él aún no tiene convicción de pecado. El Evangelio y mi testimonio no son el mismo mensaje. ¿O sí? No lo son. Son diferentes mensajes. Entonces, ¿puede ser la forma de que abras una conversación? Sí, lo es. Puedes captar su atención un segundo. Oye, fíjate que yo, pues, en aquel entonces, ¿verdad? Yo era bien mañoso, ¿no? Y robaba carros, cosas por el estilo, ¿no? Y aquel, pues, se queda. Y entonces tú le empiezas a decir: bueno, pero Cristo ha hecho una obra en mi vida. Él vino a este mundo, ¿verdad? Y pagó por mis pecados. Tú le empiezas a predicar el Evangelio de Cristo. Hay otros casos, hermanos, que entran en controversia y empiezan a discutir asuntos de la fe, ¿verdad? Y que la Biblia sí es verdad, y que mi fe, y que Dios sí existe, pero eso no es predicar el Evangelio. Debatir y pelear, dice la palabra, que no es para contender las Escrituras, sino para redarguir, para instruir, para edificar. Tampoco es el Evangelio hacer obras de bien social, que son una consecuencia de que Cristo está haciendo una obra en nuestras vidas, sí. Pero regalar ropa, víveres, instalar un comedor comunitario, guarderías, no es lo mismo que evangelizar. No es lo mismo. Sí evidencian que hubo un cambio sorprendente en tu vida y entendemos que por esto hay un nuevo corazón y somos movidos a demostrar de su amor y su bondad con nuestros hechos. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Pero entonces, si ya le ayudaste, ya le diste vestido, ya le diste sustento a la persona, ya te acercaste a él, predícale el Evangelio. Es menester que prediquemos el Evangelio. Es importante salvar su alma. No sabes si mañana vas a poder verlo de nuevo. Para que sigan a Cristo y no te sigan a ti por las cosas que le das. No sigan al hombre. A Cristo lo siguieron por las cosas que le daba. Les daba de comer y lo seguían. Tuvo que confrontarlos para ver si realmente había un efecto de la palabra en sus vidas. No todos se quedaron. Unos dijeron: dura es esta palabra, que tengo que comerlo y tengo que beberlo. No entiendo, yo me voy, este tipo no está bien. Así que evangelizar es dar a conocer a las personas el mensaje de reconciliación que muestran las Escrituras. Cuando ese mensaje de reconciliación no ha sido proclamado, el pecador no ha sido evangelizado.
Todavía no. ¿Quiénes tienen la tarea de evangelizar, amados? Vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, pero este versículo nos dice la palabra evangelizar. Este no es de evangelizar, este es de discipular. Ahí dice discípulos. No, pero espérate. Revisemos Marcos 16. Marcos 16 del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad ¿el qué? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está. Entonces, evangelizar no tiene un propósito único. Evangelizar tiene un alcance trascendental. Cuando decimos trascendental, es que el mensaje salva al hombre y sustenta al hombre por el resto de su vida. Eso es trascender en la vida de la gente. Eso es trascender el mensaje del evangelio en la vida nuestra, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros familiares y amigos. Evangelizar es tarea de todo discípulo de Jesús. La evangelización es el primer paso del discipulado. Ya fue salvo, ahora viene la enseñanza para que siga siendo discípulo. No se trata, amados, de andar por las calles pariendo hijos espirituales, ¿verdad? Y luego dejándolos ahí para que por sí solos sobrevivan. No es así. Es como dar a luz a un bebé y abandonarlo ahí a su suerte. Aunque sea en tu casa, si tú lo dejas ahí, lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Aunque lo tengas a la vista, pero si lo abandonas ahí, va a morir. Recuerdo la historia de terror que me contó una abuelita, mi abuelita Teófila. Dice que una bebé la dejaron en una casa sola, la mujer se fue a trabajar. Y cuando regresó, terriblemente, ¿verdad? Las ratas se habían metido y lo habían atacado. No pueden sobrevivir los bebés solos. El enemigo los va a agarrar y los va a sacar de aquí a rastras. Los va a atacar y los va a sacudir. Hay algo que debemos tener en claro. Algunos lo han hecho bien. Traen la persona a Cristo y se aseguran que aprenda a caminar por sí solo hasta que entonces, y solo hasta entonces, cuando ya es capaz de andar solo, ya puede leer, ya entiende, ya comprende, ya asimila verdades, entonces le vas a retirar la marca personal. Ya que lo ves que creció, ¿verdad? Por aquí hay varios que van creciendo y decimos, este ya agarró la onda, ¿no? Este ya entendió lo que es el evangelio de la cruz, ya camina solo, ya pregunta, ya indaga, ya comparte, ya sabe qué hizo Cristo en su vida. Pero algunos otros son irresponsables. Logran que la persona asista a la reunión, asiste a 2 reuniones, asiste a 3 reuniones, después lo abandonan a su suerte. ¿Y qué ocurre? Un mal día, ya no regresa. Ya no regresó. ¿Fue salva la persona? ¿Quién sabe? No lo sabemos, ya no regresó. Esa persona que vino y que escuchó la palabra y que estuvo con nosotros y lo invitamos y le compartimos, necesita un seguimiento. Y si le tuvieron confianza a usted y usted le convenció de reunirse con nosotros, quizá no haya nadie más que esté cercano para persuadirle. A lo mejor nada más usted lo tiene cerca, para que él vuelva, para que ella regrese y se disipule, para que la persona sea confrontada con la palabra, se alimente, se fortalezca y dé fruto de arrepentimiento como producto de su salvación. Hermanos, no se trata de traer acarreados aquí. No somos un club social.
No somos un partido político. Esto es un hospicio. Parecemos un hospicio para que traigas hijos espirituales que no quieres mantener y los dejes ahí botados ahí a la deriva. Pero dice su palabra en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Y sí nos importa que no vengan otra vez. No regresó, ¿qué pasó? Oye, no viene. Pero ¿dónde lo encontramos? No dejó su número, no dejó un teléfono, no sabemos dónde vive, no sabemos dónde trabaja, y a veces ya ni siquiera quiere vernos. No nos tiene la confianza como te la tuvo a ti tal vez un día. Tú te acercaste a él, te acercaste a ella, le compartiste del Señor y se animó y vino. Pero ya no le damos seguimiento. No se trata de eso, hermanos. No es así, no es que ya lo traje y ahí vean cómo le hacen, ¿no? Yo ya cumplí, pues sí, está fácil, ¿no? Vale. Entonces, ¿con quién hizo usted el compromiso? ¿Lo hizo conmigo? ¿Lo hizo con Carlos? ¿Lo hizo con la hermana Adi? ¿Lo hizo con la hermana Yolis? ¿Con Leslie? ¿Con quién hizo el compromiso? El compromiso lo hizo con el Señor Jesucristo. Es con Él. Predicar el Evangelio conlleva una gran responsabilidad. Es una tarea que todo creyente, y además en el creyente, mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se va a encargar de convencer de su condición a todo aquel que escuche su mensaje. Vean aquí en Juan 16, versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a venir? Está hablando Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo. Dice, yo me voy a ir, pero vendrá un consolador en mi nombre. Viene otro en mi lugar que les dirá todas las cosas que tienen que hacer. El mensaje de Jesús sigue vigente, amados. Él dijo, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con ustedes un día, 2 semanas. No, dice que estará todos los días hasta el fin del mundo. O sea que esta tarea de predicar el Evangelio no se acaba. Tiene que ser constante, tiene que ser continua en nosotros. Tenemos que seguirlo haciendo. Ahora bien, ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1, debemos orar. Por supuesto que debemos orar. La instrucción sigue en pie, tenemos que seguir trabajando, hermanos. Romanos 10 del 1 al 3. Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí está. Está orando Pablo por Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no lo entienden. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice, estoy orando por ellos. Tenemos que orar para estar fortalecidos. Debemos prepararnos en oración, amados. Porque habrá como este pueblo de Israel, personas que pensarán que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay ahí? Por ahí en la calle, en los países, pensando que hacen la voluntad de Dios. Están equivocados. Pensarán que están haciendo lo correcto y desecharán los pensamientos de Dios para imponer los suyos propios. No, esa idea que dice ahí, esa no es. Debe ser como lo hemos acostumbrado siempre, ¿verdad? Mi tradición ha sido así me enseñaron de niño y así crecí y así me voy a morir. Ellos ponen sus propios pensamientos, quitan los argumentos de Dios y ponen los suyos. Tenemos que orar para derribar estos argumentos. Nos prepara la oración para soportar en mansedumbre. Porque muchas veces entramos al diálogo, al debate y empezamos a agredir, ¿verdad? No, porque es que me atacó mi fe y me señaló y me dijo que yo soy fanático y que soy... Tenemos que tener un espíritu manso para poder predicar el Evangelio, hermanos. Debemos orar.
Debemos orar durante la predicación del Evangelio también. Antes de predicar el Evangelio, durante la predicación del Evangelio y después de la predicación del Evangelio. ¿Cómo le voy a hacer? Cuando estés ahí hablando con la persona y le estés predicando, le vas a dar un tiempo, ¿verdad? Algo va a opinar y tú ora al Señor, o en tu mente ora al Señor. Padre, que le sea revelada tu verdad, papá, quítale el velo, quítale las tinieblas, Señor, tráelo a la luz, bendito Padre, ayúdame, Señor, dame palabra, recuérdame tu palabra, Señor. Tienes que estar orando mientras estás predicando. Es lo que hace el ministerio de evangelismo, pero ese ministerio no es exclusivo de un grupo de 10. Somos todos. Número 2, debemos usar la Biblia. Cuando evangelicemos, no seamos la Biblia ambulante, hermanos. Sí tenemos que aprendernos muchos versículos, algunos batallamos con ello, pero no seamos como pericos, ¿verdad? Replicando versículos sin estar plenamente conscientes de lo que estamos diciendo. Debemos meditar la palabra, escudriñar y asimilar. Y si no entendí, voy a un comentario. Y si no entendí, le pregunto al pastor. Y si no entendí, le pregunto al hermano maduro. Y si no entendí, pregunto, investigo. Que se me explique lo que está diciendo aquí para que yo lo pueda presentar claramente. Lo que estamos proclamando, debemos estar muy conscientes de lo que decimos. Todo versículo que sale de nuestra boca sin ser meditado es vano. Es palabra perdida. Si no lo entendimos, no sabemos ni lo que estamos diciendo. No va a tener efecto porque quizás ni nosotros mismos lo asimilamos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjese qué cortante. Más cortante todavía que una espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto sale de dentro de uno, ¿verdad? Cuando se nos está predicando el evangelio, y hasta a veces hasta como que nos incomodamos en la silla y que dice no me cuadra, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo que está haciendo una obra de purificación en tu vida, está haciendo una obra de limpieza, está sacando lo malo de ti, te incomoda, te redarguye, te está salvando el Espíritu. La palabra es viva y eficaz porque viene del Señor de los cielos. Está siendo usada por un pequeño ungido de Dios. Esos somos los cristianos, pequeños ungidos de Dios. Amamos la verdad y esa misión que tenemos es resucitar un cadáver. Esa es nuestra misión. Un profesor enseñaba en una clase, tenía a sus discípulos ahí: mañana nos vemos en el panteón, jóvenes, vamos al panteón. Tenemos una labor que hacer ahí. Todos se quedaron viendo, ¿cómo al panteón? Pues sí, vamos al panteón. Entonces eran como 10, vamos, nos vemos mañana ahí. Llegaron al panteón. El profesor les dijo: prediquen, agarren su tumba, la que quieran, prediquen. Agarraron su tumba, hagan de cuenta que aquí hay una tumba, y bueno, yo declaro, bueno, no es declaración, ya me estoy yendo a la vieja escuela. Y empezaron a predicar la palabra. Jesucristo vino y dio su vida por ti, y yo pido, Señor, que tú resucites este muerto. Y no pasó nada. Regresaron con el profesor. Se le quedaron viendo como diciendo, pues no vemos claro, ¿no? No vemos claro. Dice, nos vemos mañana en el salón. Llegaron a la escuela, se juntaron otra vez y les pregunta, ¿qué aprendieron? Unos dijeron, no, pues es que no se puede hablar con un muerto, no te escucha, no te entiende, no hay una respuesta, no hay una reacción. Efectivamente, dice el profesor, cuando ustedes prediquen el evangelio, hagan de cuenta que están predicando a un muerto y que la palabra lo va a resucitar. Eso es la obra de Cristo en la cruz. Él murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos, y es lo mismo que va a hacer con la vida de nosotros. Es lo mismo que hizo con la vida de nosotros, y es lo mismo que va a hacer con las vidas de aquellos que no le conocen. Jesús le dijo a aquel:
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no es porque no estuvieran vivos, estaban vivos y se movían sus familiares, pero no tenían la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que me tiene la vida eterna. Y esa es la vida que tenemos que sembrar en los incrédulos, en los que no conocen al Señor. Cristo es la vida. Y tenemos que predicar la obra y vida de su pasar por esta tierra, del evangelio del Señor. Eso es el evangelio, su vida y obra. Es lo que estuvo haciendo Jesús aquí, salvando vidas. Número 3, debemos ser claros al exponer el mensaje del evangelio. Nuestra manera de hablar aquí en la congregación es muy peculiar. Aquí hablamos cristianés, ¿no? Y a veces decimos: ay, que fulanito se fue al mundo. Se fue al mundo y dice: ay, caray, pues ¿dónde estarán? O sea, se fue al mundo. Entonces, ¿de dónde es? ¿Será marciano? ¿Será lunático? ¿Dónde vivía antes? Se fue al mundo. La gente que no ha escuchado nada de las cosas de Dios, que no ha estado entre nosotros intercambiando palabras, no entiende esto, ¿no? Entonces tenemos que ser claros al evangelizar. Muchas veces cuando estamos evangelizando hablamos de un término que se llama, o hemos escuchado, justificación. Pareciera que la persona que está escuchando eso lo entiende, pero a lo mejor lo que está interpretando es que justificación significa que es algún pretexto, alguna manera de decir: yo no tengo la culpa. Pudiera ser que entienda algo mal, cuando en realidad lo que debemos hacer es aclarar al pecador que la justificación es que Dios nos declara justos a nosotros, depositar nuestra entera confianza en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la justificación. Debemos ser claros y fieles a las palabras que ha puesto en nuestras manos el Señor. No confundamos, tampoco quitemos y omitamos palabra para no ofender. A veces no queremos agraviar, ¿verdad? Que se va a ofender mi camarada, ¿verdad? Se va a ofender. Mejor le quito esto para que no se vaya. Pero no tenemos que omitir ninguna tilde de las Escrituras. Cuando predicamos el evangelio tenemos que ser claros. A veces la palabra es dura, pero tienen que ir conociendo cómo es el Señor, que en su dureza también es todo amor. Así es Dios. Número 4, debemos provocar que las personas reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Al evangelizar, recuerda que estás teniendo una conversación con alguien que tiene muchas dudas respecto a las cosas de Dios. Quizá nunca se le ha predicado en su vida un mensaje de la cruz. Y tenemos que entender que no tiene todos los conceptos a la mano. Tenemos que provocar que reflexionen. Tenemos que provocar que reflexionen. Aunque no pudiera hablar la persona, estamos hablando a lo mejor con alguien que no puede hablar, tiene un problema en el habla, no puede comunicarse. Aunque no puede hablar, nos tenemos que asegurar que el mensaje llegó a él, que lo comprendió, que lo asimiló. Tenemos que estar seguros que estamos hablando claramente, los tenemos que hacer reflexionar. Hazle preguntas. Oye, ¿qué piensas de esto que te estoy diciendo? ¿Crees que has estado viviendo en pecado? Oye, ¿cómo percibes la obra de Jesús al morir por tus pecados? Esto tenemos que poner en su mente, en su corazón, animarlo a que piense, ¿verdad? A que reflexione. Podemos decirle a una persona, por ejemplo: oye, los políticos, ¿verdad? ¿Cómo son bien agarrados, ¿verdad? No, sí son unos truanes, son bien malvados, son malos, ¿no? Pero entonces le podemos ahí abordar y decirle: ¿sabes qué? Tú eres igual que ellos. Delante de Dios estás en las mismas condiciones. Entonces ahí la persona va a reaccionar: ¿pero cómo? ¿Pero yo por qué? Bueno, porque tú has negado a Cristo, porque no lo has buscado, porque el Señor vino por ti, murió por tus pecados y tú no lo has reconocido. Y de ahí lo ponemos a reflexionar. Entonces no soy salvo. No lo eres. Tienes que venir a la cruz, tienes que arrepentirte de los pecados que has cometido e ir con Él y pedirle perdón y pedirle que Él venga a tu vida. Tienes que recibirle en ti. Jesús hacía reflexionar a la gente.
Al predicar les dejaba ver que eran ellos de quienes estaba hablando. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Cómo les tiraba? Les estaba dando el mensaje y les tiraba un buscapié, ¿verdad? Y los fariseos hasta se enojaban y crujían los dientes. Ya, tú estás hablando de nosotros. Pero es que así dicen las escrituras. ¿De qué se molestan? Debemos apelar a sus conciencias para que reaccionen, para que puedan meditar en el mensaje que le estamos entregando. Al evangelizar debemos usar la iglesia. Punto número 5 es: puedes preguntarle también, ¿te gustaría conocer a otras personas que creen estas verdades? Sí, me gustaría, vamos. Todo lo que la iglesia hace debe ser un reflejo del evangelio, hermanos. Cuando viene una persona nueva que nunca ha estado con un grupo de cristianos, debemos estar atentos y dar buen testimonio, ¿verdad? La iglesia refleja a Cristo, refleja su amor, refleja todo lo que es Cristo. Es el cuerpo de Cristo, se tiene que comportar como Cristo. Y qué mal a veces, ¿verdad?, que llega la persona nueva y ni lo saludamos. ¿Y dónde está el amor que predicamos? Cuando venga una persona nueva, acércate a ellos, salúdalos, pregúntales dónde vives, anímalos a venir. Las personas van a observar las cosas que están pasando aquí, cómo es el modo de vida de estos cristianos. No lo pueden hacer si les miramos con desconfianza. No se pueden acercar. Somos apáticos, desinteresados. Pues es el nuevo, ¿no? Tenemos que integrarlo, recibirlo con amor, con gozo. Sonríele. Oye, qué bueno que vienes, me da gusto verte. No te conozco, pero bueno, quiero ser tu amigo, nos vamos a conocer, vamos a tratarnos. Invítales a tu vida, sé hospitalario, esta es tu casa. Esta es tu casa, recíbelos. Anímales que vengan a las reuniones en la semana, invítales a los estudios, que conozcan a los demás. Hay eventos, hay convivios, llévalo contigo, llévala. Que se integre también a la iglesia. ¿Para qué es la iglesia entonces? Amaros los unos a los otros, dijo el Señor. ¿Cristo era amigo de pecadores? Sí. Si era amigo de pecadores, se sentaba con ellos a comer y lo señalaban, este se sienta con los pecadores. Pero Cristo era sin pecado y nunca pecó. No llegues con la espada desenvainada a dar machetazos, sé amigo. Llegas con la Biblia y órale, bibliazo, y otro bibliazo, y oye, preséntate como un amigo. No es que alcanzarlos implique hacer las mismas cosas que ellos hacen. No es eso. Pero si tú te abres, ¿verdad?, si tú te acercas a ellos, va a haber una oportunidad para ellos. No es por ti, es por ellos, es por las almas. Tenemos que acercarnos para darles confianza, que busquen, que pregunten. Muchos han venido y ya no han regresado. Algo hicimos mal. Tenemos que exponerles que el pecado no les permite ser bienaventurados. Esto tienen que entenderlo, como hoy tú lo eres, como yo lo soy. Somos bienaventurados, somos dichosos, porque tenemos a Cristo. Y es lo que queremos sembrar en ellos también. Cuando tú predicas el evangelio, tú te afianzas al evangelio en tu propio corazón. Esto es una consecuencia de estar predicando el evangelio. Es un agua viva que está fluyendo en ti, está saltando esa agua de tu vida. Tú eres un instrumento, está usándote el Señor. Ser un instrumento habitual en manos de Dios, salvando vidas, nos mantiene en constante entrenamiento por el uso de la palabra. No hay mayor bendición en el creyente que ser un instrumento de su paz. No hay más grande bendición que podamos ser útiles en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Siempre, papá, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. El Evangelio, Señor, tu mensaje divino, ese mensaje que un día alcanzó nuestras vidas y nosotros lo creímos, Señor. Ese mismo mensaje tenemos que compartir a las personas que no te conocen, a los incrédulos. Caminan por ahí, Señor, están vivos, pero aún no te han conocido, no te han recibido, aún no tienen la vida eterna, Señor. Ellos van perfilados a un lugar de fuego eterno, van a un infierno, Señor, y queremos salvar sus vidas. Papá, pon en nosotros el denuedo, pon el amor, pon el interés en ellos, en sus vidas, como tú lo has tenido en nosotros, Dios. Quítanos la vergüenza, la timidez, Señor. Permítenos acercarnos al necesitado, al afligido, al adicto, al ladrón, al narcotraficante, si es necesario, Señor, para predicarle el evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación que Dios ha dispuesto, las buenas nuevas. Y la buena nueva, Señor, es que tú enviaste a tu Hijo. Él vino a esta tierra, Señor. Él estuvo caminando entre los hombres. Él predicó y anunció la salvación para todos los suyos, pero no le recibieron. Nosotros no queremos ser así de duros, papá. No queremos ser así de duros. Papá, nosotros recibimos el mensaje de la cruz y queremos impartir ese mensaje en otras vidas, Señor. Dios, no nos permita ser egoístas con la preciosa salvación que tú nos has regalado. Nosotros queremos alcanzar a otros, Señor. Muchos son perseguidos por este mensaje, son señalados, son producto de burlas, son avergonzados y son menospreciados también. En nuestro trabajo a veces nos tratan mal, Dios, porque confiamos en ti, porque eres nuestra esperanza. Bendito Señor. Pero este mensaje nos ha dado una paz indescriptible en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo hemos caminado, Señor, buscando respuestas, buscando cosas, buscando personas, escuchando mensajes vanos, Señor, en la sociedad, prometiéndote la felicidad, prometiéndote libertad, Señor, pero no hay ningún mensaje que tenga el poder de sacar a alguien de la prisión en que está, Señor. Solamente el evangelio tuyo de la cruz es capaz de restaurar las vidas, levantar al enfermo, al oprimido, sacarlo de la ignorancia, Señor. Es tu mensaje en la cruz. Tu vida y obra no fue en vano, Señor. Tu vida y obra me salvó a mí y salvó a mis hermanos aquí presentes. Papá, gracias. Te pedimos que también salves a los que han venido por primera vez. Toca sus corazones, Señor. Habla a sus vidas. Papá, tú moriste por ellos. Tú te entregaste. Y tú, siendo Dios, te hiciste hombre, Señor. Y decidiste morir por causa de nuestras faltas. Multitud de faltas cubrió tu muerte, Señor. Tu sangre preciosa fue derramada. Fuiste obediente hasta el final, Señor. Moriste en la cruz como aquel cordero. Fuiste inmolado también para el perdón de pecados. Pero tú no cometiste pecado, Señor. Te hiciste pecado por causa de nuestras vidas. Pero lo más hermoso de ti, Señor, es que resucitaste. Y
tú estás ahí en los cielos y estás esperando que podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor, y nos arrepintamos de todas las faltas y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos menospreciado, las veces que nos han compartido el Evangelio, las veces que nos han hablado de ti, Señor. Lo hemos negado, no nos ha importado. Pero hoy tú estás llamando a las vidas. Este llamado es al arrepentimiento, Señor, y a creer en Jesucristo para que sean salvos. Este es el día, Señor, de redención. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque hemos sido salvos por gracia, Señor. No merecíamos ser salvos, no lo merecíamos, nadie lo merecemos. Pero tu dádiva es la vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amados. Ok. ¿Alguien recibió, después de escuchar este mensaje, hay alguno entre nosotros que haya decidido seguir a Cristo, entregarle su vida, entregarle el control de su vida? ¿Hay alguien aquí que nos pueda levantar su mano y que nos pueda decir que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? No importa que seas cristiano de años, quizás hoy verdaderamente el Señor te ha salvado. ¿Alguien que pueda levantar su mano y que no le dé pena? Su palabra dice que si nosotros le reconocemos delante de los hombres, Él no se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre cuando estemos allá con Él. ¿Alguien recibió a Cristo esta tarde que pueda levantar su mano? Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga.